8:15 de la mañana de este miércoles, día 8 de mayo, en el que se conmemora en todo el mundo el Día de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Su labor diaria en escenarios muy diferentes, ya saben que consiste en ayuda humanitaria, en proteger a los menores, en ayudar a las personas mayores y especialmente a aquellas que viven en soledad, en apoyar a los inmigrantes, en fin, en apoyar a quienes tienen algún tipo de dificultad. Su cometido es dar una vida más digna a los que son más vulnerables. En España, por hacer una radiografía rápida y en números, por poner contexto, Cruz Roja tiene ya 160 años, ayuda a 12 millones de personas cada año, con la colaboración además altruista de más de 260.000 voluntarios, 263.000 voluntarios, y su última campaña se cerró precisamente ayer con la recaudación de más de 200.000 euros, 223.000 euros, con la campaña de desayunos y meriendas. El dinero irá destinado a las nuevas tarjetas monederos para la compra de alimentos. Esta mañana con nosotros Susana Arroyo, coordinadora de Cruz Roja en Zaragoza. Señora Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos. Hacíamos una radiografía de Cruz Roja España. Le voy a pedir que hagamos la de Aragón, la de Cruz Roja Aragón. Ahora mismo, ¿a cuánta gente llegan? ¿Qué recursos tiene Cruz Roja en nuestra comunidad autónoma? Pues mira, el año pasado atendimos a 71.298 personas diferentes. Estamos distribuidos en las 3 provincias en 32 asambleas locales, lo que nos permite una capilaridad y el llegar al mayor número de personas, y no solo eso, sino a personas que si no, no llega nadie. Tenemos un proyecto que es muy interesante y es una línea fundamental de Cruz Roja ahora, que es la España despoblada, para llegar a municipios y de menos de 100 habitantes y poder hacer un trabajo comunitario con ellos. Claro, esos son los números, ¿no? Y luego es la realidad de la radiografía ahora mismo, que es lo que percibe Cruz Roja de cómo están las cosas en la sociedad aragonesa, señora Arroyo. Bueno, pues percibimos que tenemos que intervenir mucho, que tenemos que hacer una intervención muy integral, porque a lo mejor antes nos centrábamos en actividades específicas hasta que valoramos la necesidad de que nuestro objetivo es cambiar la vida de las personas, y para eso tenemos que trabajar en distintas áreas de conocimiento y, por ejemplo, puedes trabajar con niños en refuerzo escolar, pero tienes que trabajar a la vez con padres, en criando en positivo, en reforzar esa crianza, en el empleo, un poco eso, la integralidad. ¿Cada vez tienen que ayudar a más gente? ¿Cada vez acude más gente? Cada vez acude más gente, sí. Sí, lo que pasa es que nos tuvimos que plantear porque era seguir siendo asistencialistas o realizar un trabajo integral. Entonces hemos apostado por eso, porque igual cambiamos menos personas, la vida de menos personas, pero por lo menos vamos a intentar que tengan una vida digna, autónoma y consecuente. Claro, si cada vez se acerca más gente a Cruz Roja, quiere decir que cada vez hay más gente que lo tiene difícil. Sí, la verdad es que sí, vemos situaciones muy complicadas. En la semana pasada vimos 3 familias en calle, que iban a dormir en la calle con niños y bueno, son situaciones que te remueven mucho, porque bueno, luego se soluciona, se trabaja en coordinación con las entidades del tercer sector, con las administraciones, pero cuando te llaman a las 8 de la tarde que hay una familia con niños en la calle para dormir, pues es complicado. ¿Por qué estamos llegando a esta situación de ver a una familia dormir en la calle con sus propios pequeños? Bueno, pues porque los trabajos son precarios, los alquileres son muy altos, cuesta mucho alquilar en Zaragoza, tienen unas necesidades que tampoco es trabajo y vivienda, sino es lo que te decía, hay que trabajar muchas otras cosas y eso requiere tiempo y mucho esfuerzo. ¿Cuál es el perfil de la persona a la que atiende Cruz Roja en nuestra comunidad autónoma? Tenemos varios perfiles y de hecho tenemos 12 tipos de perfiles. Con los que más trabajamos son con personas mayores y cuidadoras y personas en situación de extrema vulnerabilidad. Ajá. ¿Cuántos voluntarios tienen aquí, en Aragón? Bueno, pues tenemos la suerte de tener unos 11.000 personas voluntarias que bueno, siempre aprovecho y tengo que agradecer tanto a las personas voluntarias, porque si no, sin ellas no podríamos llegar a 71.000 personas en todo Aragón, sería imposible, y a las personas socias, porque su aportación es muy importante. Hay proyectos que están financiados y otros que no lo están, o estamos perdiendo financiación, y no podemos dejar de intervenir con esas personas, no las podemos dejar solas. Hemos creado una adherencia con ellas y un trabajo de mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, en personas
personas mayores en situación de soledad, somos su familia, somos su red, y aunque no tengamos financiación, pues bueno, lo que recaudamos de las personas socias es lo que invertimos en estos proyectos. Esta mañana queríamos conocer el trabajo global en conjunto que realiza Cruz Roja cada día en nuestra comunidad autónoma, pero también queríamos acercar el zoom y conocer en concreto alguno de los programas que tiene Cruz Roja. Ayer te acercaste, Esperanza, a la sede de Cruz Roja y estuviste conociendo uno de esos programas, ¿no? Sí, en concreto uno a los que se refería ahora Susana, a un programa que atiende a personas mayores que viven solas. Para ellas está pensado el programa Enrédate, que aquí en Zaragoza se desarrolla en un local de la calle Rufas, en pleno centro. Ayer nos invitaron a una de sus sesiones. ¿Qué es lo que estáis haciendo, que me cuelo en esta actividad? Ejercicios de memoria. Es muy difícil, ¿eh? Hay que darle a la cabeza, pensar y tal. Tenemos que estar pendiente de la letra que nos pide aquí. No, yo no es que no lo he hecho. Se me olvidó. Lo dejé a medias y lo dejé aparcado porque tengo otras clases y se me olvidó terminarlo. Lo dejaron a medias no porque no quisieran hacerlo, sino porque tienen muchísima actividad en ejercicios, gimnasia, espalda sana, visitas culturales, talleres para aprender a manejar el teléfono móvil y otras veces simplemente charlan entre ellas y comparten su día a día. Me dicen, ay, pero es que estás sola. Pero también hay que buscar la parte positiva. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, ay, pero es que estás viviendo... Sí, pero como cuando tengo hambre y me voy a la cama cuando tengo sueño. Son cerca de 20 mujeres las que participan cada día en esta actividad. Esta, como el resto de iniciativas para personas mayores, están coordinadas por Rocío Solanas. El proyecto se enfoca principalmente en el tema de paliar la soledad y sociabilizar con otras personas. Entonces es gente que lleva desde un mes hasta varios años con nosotros. ¿Y cómo entran en contacto con vosotros? Quiero decir, ¿cómo se teje esta red? Pues nosotros, para todas las personas que atendemos, pasan por un proceso de acogida en el que hablamos con ellos, vemos cuál es la necesidad y después se hace una valoración de cada caso, porque nuestra intervención va siempre enfocada en función del problema, por decirlo, o la necesidad que tiene cada persona. Estas personas, muchas de ellas son personas que han perdido la red social o bien porque su grupo de amigos pues han fallecido, tienen un deterioro que ya no son capaces de ir con ellos y tienen esa necesidad de participar en actividades y fomentar sobre todo su red social. Lo de que hoy aquí sean todo mujeres, ¿es casualidad porque el grupo está compuesto así? ¿Por qué? Es casualidad porque sí que es verdad que cada vez empieza a venir más hombres. Hoy habrá coincidido pero sí que es verdad que un 80% de personas que asisten son mujeres. Yo te digo que llevo muchos años y va cambiando esa situación. Ahora empieza a haber ya muchos hombres que vienen a las actividades y intervenimos con ellos. Las necesidades de cada usuario son muy distintas. Elvira, la que hemos escuchado antes, por ejemplo, empezó como voluntaria y ahora también participa en los talleres. Lleva 12 años vinculada con Cruz Roja. María Pilar lleva 8 y ella no vive sola, pero... A ver, no, vivo con mi hijo pequeño, pero él lleva su marcha, yo la mía, y a veces no sé cómo decir, la convivencia es dura y a veces chocamos mucho porque tenemos distintos caracteres y sí que hay ratos que me siento sola, pero fíjate, estando acompañada me siento más sola que estando sola. ¿Cuándo viene aquí? Cuando aquí se me olvida todo. O sea, es que desconecto de una manera que me lo paso a pipa, genial. Este y otros programas de Cruz Roja llegan a todas las cabeceras comarcales, como Calatayud, Ejea de los Caballeros, Caspe o Tarazona, también a otros pueblos más pequeños, y eso es posible gracias a voluntarios como Luis. Bueno, vengo todos los martes y todos los viernes. Y los martes hacemos primero un taller de memorias y después un taller de manualidades. Y los viernes lo que hacemos es taller de móviles y después ganchillo, que en ganchillo, a ver, no te voy a mentir, me han enseñado más a mí. Yo he aprendido a hacer ganchillo allí, no sabían nada y, a ver, es muy bonito porque también haces mucha compañía y es muy gratificante. Dejamos a nuestras mujeres charlando antes de ir a gimnasia, pero antes de irnos ponemos la oreja y nos da tiempo a captar otro instante de su conversación. Nos contamos nuestras penas y nuestras alegrías. Claro, es compartir, amigas. Es compartir las dos cosas. Claro. Penas y alegrías. Las penas compartidas son menos. She
Susana, yo creo que ilustra bastante bien, ¿no? Lo que hacéis. Eso es, son muy agradecidas y bueno, te reconforta mucho porque ves que lo estás haciendo bien, porque ves que no se sienten solas, que tienen su red de amigas, su red en Cruz Roja y que no están en casa pasando la tarde viendo la televisión. Es duro, ¿no? Es muy duro que, por ejemplo, María Pilar esté más a gusto cuando está en Cruz Roja que cuando está en casa, incluso con su hijo pequeño. Así es. Y de hecho, ¿Esto cómo se aborda? Porque, claro, se ha creado un canal que se llama Te Acompaña en Cruz Roja Española, que está dirigido a la soledad no deseada, que tanto para mayores como para todo tipo de población en general, porque la soledad no deseada está creciendo mucho, por ejemplo, en jóvenes con tanto móvil, no salen de casa, con las máquinas, con los juegos online, con la pandemia hizo muchísimo de aislamiento, entonces se decidió eso, el acompañar un divorcio, una pérdida de trabajo, el acompañar a todas esas personas que han llamado más de 30.000 personas, es decir, que es un canal que era necesario porque la soledad es muy dura y a veces es lo que decía esa señora, que puedes estar sola cuando estás acompañada. ¿Este es el gran reto que tenemos ahora mismo? Es uno de los grandes retos, sí, acompañar a las personas. Porque claro, aquí, perdona, Susana, aquí sí. ya no hablamos de personas que no tengan recursos, ¿no? No necesariamente, al menos. No necesariamente, es lo que te decía, es población general. Lo que te permite este tipo de canales, porque tenemos otro canal que es Cruz Roja Te Escucha, que es para atención más psicológica, más específica, te permite detectar pues nuevas necesidades o otras necesidades que no se lo van a contar a nadie. Y entonces de ahí ya podemos empezar a intervenir. Susana, antes de despedirte, en breve llegan a Aragón las tarjetas Monedero, las ya famosas tarjetas Monedero, para facilitar alimentos a las familias con necesidades y con menores a su cargo. Se ha delegado esta función en Cruz Roja. No sé qué nos puedes contar de cómo está el asunto, de cómo está planificado el sistema, cuándo empieza. Bueno, realmente se ha delegado, el Ministerio lo ha delegado a la comunidad autónoma, que son los que van a hacer las valoraciones y las derivaciones. Cruz Roja lo que hace es entregar la tarjeta y llevar el seguimiento de la tarjeta. El problema es que no vamos a llegar a tanto número de personas como llegábamos antes. Se va a reducir y, por ver el aspecto positivo, es que va a ser una entrega periódica y nos va a permitir intervenir en otras áreas de la persona. ¿Cuánta gente calculáis vosotros que se va a quedar sin algo que necesita? Mucha, y estamos muy preocupados, tanto en Zaragoza, en la provincia, como sobre todo en lo que te decía, en localidades de menos de 100 personas o... Se van a quedar bastantes personas. Se hablaba de personas, no sé si es la cifra que manejáis también. Sí, puede ser. La consejera de Bienestar y Familia ayer lo dijo. Y bueno, pues tendremos que buscar un plan B. Seguiremos confiando en nuestros socios, en la solidaridad aragonesa. Ahora estamos en pleno sorteo del oro. Quiero que sepáis que ese dinero se invierte para, por ejemplo, estas 30.000 personas, que con 3 boletos tenemos un kit de abrigo para una persona sin hogar, con 4 boletos hacemos un taller para estas personas que están solas y así múltiples actividades. ¿Y qué alternativa hay este asunto de las tarjetas Monedero, en el que parece que todo el mundo está de acuerdo? Lo decís vosotros, lo dice el Banco de Alimentos, lo dice el Gobierno de Aragón. ¿Qué alternativa hay? Pues alternativa, pues no te sabría decir. No te sabría decir porque lo veremos cuando se empiecen a entregar, porque habrá personas que la necesiten y no les habrá llegado. Y bueno, pues nos tendremos que coordinar, lo que te decía antes, el tercer sector y las administraciones, y apoyar a estas personas que lo necesitan. Susana Arroyo, coordinadora de Cruz Roja en Zaragoza, muchísimas gracias y que vaya muy bien el día de hoy. Gracias. 8:29, en un instante abrimos la tertulia. Están esta mañana con nosotros Óscar Civieta, Eva de Fior y Jesús Morales. ...9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. Si eres una persona ciega o con discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 16 de abril y el 13 de mayo. El día de la votación deberás recoger la documentación en tu mesa electoral con tu DNI, incluida la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
momento ha llegado. Hoy daremos el gran anuncio durante la emisión de Aquí y Ahora en Aragón TV. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y en el tiempo de tertulia con Óscar Civieta. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Espera, dilo otra vez para que se te escuche ahora. Ahora dilo otra vez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con Jesús Morales. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Jesús, buenos días. Buenos días. Ahora sí, también. Eva, si quieres dilo dos veces tú también para no perder la tónica. Hola, Eva, buenos días. Feliz miércoles. Muy buenos días, buenos ¿qué tal? Días. ¿Cómo está el incendio de Lledó, Eva? Bueno, pues la verdad que hay una gran preocupación, aunque está estabilizado, es una zona muy compleja. Ayer fue una tarde difícil, sobre todo por el viento. Ya sabéis que es la zona de los puertos de Beceite, colindante con Cataluña, en la que tenemos unos recuerdos pues nefastos de aquellos incendios que hubo tan grandísimos en 2009, en los que fallecieron 5 bomberos justo ahí, en esa zona, en Horta de San Joan, en el pueblo vecino de Tarragona. Y es un área complicada, pero por suerte se intervino rápido y además, debido a la sequía en la comarca del Matarraña, han adelantado 2 meses la campaña de prevención de incendios con recursos propios de la comarca ante los primeros incendios que hubo en abril. Así que, bueno, estamos muy pendientes de lo que suceda. Hoy ya ha bajado el viento y esperemos que no siga avanzando. Sí, nos contaba el presidente de la comarca a eso de las 7:30 de la mañana que efectivamente sopla menos viento hoy del que soplaba ayer, que no obstante todavía no termina de estar clara cuál ha podido ser la causa que ha originado el fuego. No sé si tenéis vosotros, Eva, en la comarca más información. Al parecer fue un coche que se incendió, un todoterreno que estaba allí aparcado, pero bueno, se continúa investigando. Y bueno, lo principal ya sabéis que era controlar y estabilizar el fuego, que no se reavive y pues se seguirá investigando la causa, que en principio sería esa. Sí, bueno, nos apuntaba, es verdad, el presidente de la comarca nos apuntaba que podría ser un coche y parece que en esa línea va la información por el momento. Esperanza, para los oyentes hoy, deberes que les ponemos en el 608-578-412. Pues como siempre pueden contarnos lo que les apetezca, hacerse eco de todo lo que vayamos a reflexionar de aquí en adelante en tiempo de tertulia, pero en particular hoy hablamos de discapacidad y de una interesante herramienta para nosotros, para los medios de comunicación y para la sociedad en general. CERMI, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, ha lanzado, junto a la Asociación de Periodistas de Aragón, una guía para informar sobre la discapacidad. Esta es una herramienta que recoge numerosas pautas para impulsar un lenguaje inclusivo y evitar estereotipos. Por ejemplo, hablamos de personas con discapacidad, no discapacitados. La discapacidad no se debe considerar como una enfermedad, se vive con discapacidad, no se sufre ni se padece. Y se desaconseja, por ejemplo, en esta guía utilizar expresiones como personas con capacidades diferentes, personas con otras capacidades o personas diferentes. En definitiva, y sobre este asunto, 608-578-412, ¿qué les parece esta iniciativa? ¿Creen que es necesaria? ¿Creen que todavía existen estereotipos sobre la discapacidad? Les leemos y les escuchamos. Venga, luego vamos con los mensajes de los oyentes sobre este o sobre el tema que quieran opinar. La primera mirada la vamos a poner en el terreno político después de que el Gobierno de Aragón confirmase ayer que no acudirá a la comisión bilateral convocada por el Ministerio de Política Territorial para abordar la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que está siendo sin duda el asunto de la semana. De hecho, ya está siendo el asunto desde el viernes de la semana pasada. Lo reconfirmó ayer el Gobierno de Aragón, lo de que no irá a la bilateral. Digo porque ya lo había advertido hace unas semanas. El Gobierno de Aragón no va a la llamada del Ministerio por 2 motivos. Primero, porque cree que la derogación de la norma fue impecable desde el punto de vista legislativo y jurídico. Se aprobó con los procedimientos y las mayorías necesarias en las Cortes. Y segundo, porque considera que el Gobierno central está haciendo con esto un acto electoralista. La bilateral es suficientemente seria para que el día que se convoque
se convoque con un orden del día de problemas reales de nuestra comunidad autónoma y no solamente de urgencias políticas, de urgencias electorales de Pedro Sánchez. La convocatoria de esta bilateral, que de alguna manera se ha precipitado después del informe de los relatores de Naciones Unidas del viernes, que según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido contundente y alerta de la invisibilización de las víctimas del franquismo. Apunta el ministro a que si no hay acuerdo o si el Gobierno de Aragón no acude a esta convocatoria, llevará el asunto al Tribunal Constitucional. Lo lógico que sería, normalmente se dan unos 6-7 días para que responda la comunidad, normalmente dicen que sí. ¿Qué conocimiento tenemos desde el Gobierno de España? Intervenciones públicas del vicepresidente de Aragón diciendo que no se va a sentar. Si eso ocurriese, hay un plazo que se cumpliría sobre el 27 de mayo para interponer recurso al Tribunal Constitucional. Hablaba Ángel Víctor Torres de excentricidad para referirse a la carta que ha enviado Azcón al secretario general de Naciones Unidas para mostrar su disconformidad con el informe. Un sonido más por dar el contexto completo. Desde Vox, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que no va a dar marcha atrás en la derogación de la ley, y sobre la bilateral dice que es parecida a un acto de conciliación como cuando se acude a un juicio. Ahora resulta que ya no es una bilateral, ahora es una especie de conciliación previa, como cuando te amenaza una persona para ir a juicio y te dice vamos a reunirnos con el abogado a ver si llegamos a un acuerdo y no te pongo el pleito. Pues ya le digo que no, que lo puede poner ya, es decir, puede llevarlo al Constitucional, o sea, es decir, él lo puede hacer ya, puede llevarlo. Yo no voy a sentarme a acercar ninguna postura. Jesús, empiezo por ti. ¿Es pertinente una bilateral en este momento y sobre este asunto? ¿Es adecuada? A ver, una bilateral, la Comisión Bilateral es un órgano reconocido por el Estatuto de Autonomía de Aragón, que se ha convocado pocas veces, muchas menos de los que Aragón ha reclamado, que es un órgano que solía funcionar, que sirve pues para cuando, por ejemplo, Aragón tiene un problema de financiación o hay algún desajuste en algo, ¿no? Y no sé, desde que queremos la compensación en una carretera concreta o hay una petición que pues, puedo recorrer el pabellón de la Expo que se quería, era del Estado pero lo quería Aragón, o hay temas muy concretos que Aragón reclama, el Gobierno no quiere dar, o al revés, o hay algún tema que conviene hablar en una mesa sentados de 2 a 2 con varias consejerías y varios ministerios, se sientan ahí. Pero son temas que llevan meses hablándose y sobre todo no es un único tema. Entonces la bilateral Aragón-Estado, por eso me extraña que de repente la bilateral será solo un tema que la convoque el Estado y que de repente siga, la convoca tal día, tal hora y para un tema. Pues eso no es una bilateral, eso es otra cosa. Con lo cual es muy extraña la forma en que la convocó el ministro de Política Territorial. Es bastante extraño, la verdad. Después, eso suele haber una agenda pactada. Vale, si tú convocas la bilateral, la convocas, pero no con un único punto del día. Tú dices, oiga, mire, hay una serie de asuntos pendientes entre Aragón y el Estado, vamos a convocar a reunión. Y la convocas. Yo entiendo que sí, que podría ser un punto de la reunión, pero no la ley de memoria histórica estatal como la aborda Aragón, que puede ser un punto. Abordas la bilateral y dices, este es un punto, y otro punto evidentemente es la financiación, y otro punto es la insuficiencia de cómo está transferida la sanidad, otro la educación, y otro, por ejemplo, el trato que recibe Aragón en temas de financiación, o por ejemplo, cómo va la negociación de financiación autonómica y cómo se va a tratar a las poblaciones con problemas de despoblación y dispersión, como es el caso de Aragón. Bueno, eso es una comisión bilateral Aragón-Estado. Una vez que el Gobierno central no lo plantea así, pues tiene un sentido que Aragón diga, no, perdone, que esto no es como se aborda esa competencia reconocida en el Estatuto de Aragón, que es una singularidad aragonesa. Una vez que no es esta como lo plantea usted, pues no me presento. Pues tiene sentido, la verdad. Aquí yo creo que hay cierto ventajismo por parte del Gobierno central, porque esto ya no es una competencia del Estatuto de Aragón, esto es una cosa enmarcada en un contexto puramente electoral de unas elecciones europeas que queda como un mes, más o menos, estamos ya, no queda un mes, queda, sí, queda un mes y un día, justo un mes y un día, efectivamente es otra cosa, es un acto preelectoral a un mes y un día unas elecciones, con lo cual yo no sé si la solución es no ir
Otra solución podría haber sido, oiga, pues mire, sí, vamos a ir, pero deje que pasen las elecciones. Lo convocamos para la semana siguiente a las europeas, podría haber sido otra opción, o no sé, lo hacemos, pero lo hacemos en 2 meses después. No sé, habría sido otra opción que podría ser, o no sé cuál opción, pero bueno, yo creo que es bastante legítimo que una comunidad autónoma, cuando ve que hay un ministro o un gobierno que quiere jugar un poco electoralmente, que desde luego saque el foco del periodo preelectoral. Esto lo veo así. Llama la atención que la poca importancia que le da Jorge Azcón a la memoria histórica, porque lo ha dicho, porque esto no es un problema real, y lo rápido que derogaron la ley de memoria democrática, ¿no? Eso también es electoralismo. Es que al final todo lo que hacen los políticos, y en un país como este, en el que vamos encadenando elecciones, es electoralismo. ¿Que convocar la bilateral ahora es electoralista? Pues posiblemente sí, posiblemente tenga tintes electoralistas, lo que no quiere decir que no deba hacerse, ¿no? Y es compatible, evidentemente, hablar de memoria democrática con hablar de otras muchas cosas muy importantes para los aragoneses, como educación, como sanidad, como las obras hidráulicas, como las infraestructuras, etcétera. Y yo creo que lo que hay que decirle a Azcón es que la memoria histórica a muchos aragoneses sí nos importa, mucho. Y como nos importa mucho, nos parece lamentable la respuesta que ha dado el Gobierno de Aragón al muy contundente informe que ha hecho la ONU. La respuesta oficial, la respuesta alternativa del señor Nolasco, prefiero ni calificarla. Esa respuesta oficial que dice que el informe de la ONU, de los relatores de la ONU, contiene bulos, inexactitudes, bueno, es un bulo en sí mismo la respuesta. Y es tan fácil como leerse el informe y leerse la ley para desmontar uno a uno. Mira, dice el Gobierno de Aragón que en esa respuesta que en Aragón no hay una ley de concordia. Es cierto, no hay una ley de concordia en Aragón, se está preparando un plan de concordia. Pero es que el informe de los relatores analiza y critica la ley que deroga la ley de memoria democrática de Aragón. Esa es la ley que critica, por lo tanto, por ahí no hay nada. Dice el Gobierno de Aragón que es falso que se elimine el mapa de fosas, el de lugares de memoria o la web de memoria democrática. Pues dice la ley que se suprime el censo de memoria democrática, la ruta de memoria democrática, el inventario de lugares, el centro de investigación y la web de memoria democrática. Por lo tanto, falso también. Y por último, dice el informe que se invisibilizan, con esta ley aragonesa, que se invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo, porque ni siquiera se hace referencia al régimen ni a su carácter dictatorial. Cualquier persona puede entrar en la ley, hacer control F y buscar la palabra dictadura o régimen dictatorial. Es decir, el bulo en sí mismo es la respuesta que ha dado el Gobierno de Aragón. Y Jorge Azcón, que habla mucho de llevar a Aragón al exterior y de la imagen que damos en el exterior, pues creo que con esta carta, y por supuesto con las palabras absolutamente inadmisibles del su vicepresidente Nolasco, la imagen que está dando Aragón no es nada buena. Y yo, de un partido como Vox, que añora el franquismo, porque ha dicho que este gobierno es el peor de los últimos 80 años, es decir, que prefiere la dictadura franquista a la democracia actual, pues lo puedo entender, pero o me lo puedo esperar. Pero del Partido Popular, que se supone la derecha moderada, la derecha democrática, la derecha europea, pues yo esperaba una respuesta mucho más contundente, desde luego, y que no se subiera a esta ola de Vox, porque creo que la ley de que deroga la ley democrática de Aragón es una infamia en sí misma. Es una ley que pone en el mismo plano la Segunda República con una dictadura asesina como la franquista, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Así que también entiendo que desde el Gobierno central se traten de poner medios para que esta ley sea derogada, aunque parece difícil que suceda. Sí, yo creo que hay varias cuestiones que matizar aquí. Bueno, en primer lugar, el informe de los relatores no contó con la opinión del Gobierno de Aragón, con lo cual la seriedad del informe y su credibilidad pierde mucho, que es una de las cuestiones que denuncia el presidente del Gobierno de Aragón en esa carta a los relatores. Porque es muy difícil explicar, denunciar el contenido de lo que se va a hacer en Aragón sin saber realmente qué se va a hacer cuando este verano se apruebe la nueva normativa de concordia. Sí que es cierto que quizá habría sido mejor reformar lo que hay que derogarlo, pero cabe recordar también que el Partido Popular se abstuvo en la votación para la aprobación de la Ley Democrática de Aragón y Vox, por supuesto, votó en contra. Estamos en una tesitura a la que nos lleva leyes tan importantes que no cuentan con la unanimidad de todo el arco parlamentario. Sucede en Aragón y sucede también a nivel nacional. Y nos podemos enredar lo que queramos en a quién deja fuera, a quién no, qué sucede con las asociaciones memorialistas, pero es cierto que no sabemos qué es exactamente lo que se va a hacer en Aragón, aunque sí se ha dejado caer que muchas de las cuestiones que se denuncian que van a ser eliminadas no lo van a ser.
Esto por una parte. Respecto, Javier, a la pregunta de la bilateral, creo que es muy importante que el Gobierno central valorice lo que es la bilateral, que está reconocida en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que es una prebenda autonómica de nuestra comunidad, precisamente, como bien decía Jesús, para negociar con un plan de prioridades los temas pendientes y relevantes para nuestra comunidad autónoma. Y no es una llamada que casi parece que sea una llamada del ministro para que el Gobierno de Aragón dé explicaciones sobre la ley de memoria democrática. Hay un contenido político, por supuesto, y además es que minusvalora lo que realmente significa esa comisión bilateral, que por cierto se debería convocar mucho más para tratar verdaderamente los asuntos que son relevantes para nuestra comunidad autónoma. Yo creo que el hecho de que no se presenten a esa reunión está justificado, porque no se puede acudir a una llamada de una comisión bilateral cuyo contenido es un único punto del día, que además resulta paradójico que cuestione la capacidad de Aragón de autolegislarse, como en el caso de la Ley de Memoria Democrática, o cuando la Comisión Bilateral precisamente pretende avanzar en base al Estatuto de Autonomía del autogobierno y el buen gobierno de la comunidad autónoma de Aragón y el desarrollo de los límites competenciales. La ley que se ha derogado en Aragón está por debajo de la Ley Nacional de Memoria Democrática, que tiene unos contenidos específicos que Aragón, por supuesto, no se puede saltar. Nos enredamos nuevamente en el debate eterno de la memoria democrática, y yo creo que hay que ser más serios, tanto con lo que significa la comisión bilateral como con el contenido del informe de los relatores y lo que quiere hacer el Gobierno de Aragón, en este caso el Partido Popular, con la memoria democrática, y qué fondos va a destinar a ello. Con todo el respeto a nuestros antepasados, los de todos, pero hay que mirar al presente y desde luego al futuro. Y lo que quiere el Gobierno central y algunas personas en concreto es que los problemas que tenemos en educación, en sanidad, todos los déficits que tiene Aragón de infraestructuras, es que quieren al final que estemos hablando de memoria histórica, de problemas que en realidad no existen, de temas que nos estamos perdiendo aquí en un debate, con todo el respeto, relativamente absurdo y falso, y de temas terminológicos, en vez de estar hablando de los problemas reales que hay en la sociedad y de agravios que hay, que están dando otras comunidades. De repente, si veis el BOE o si veis los acuerdos de ministros de Consejo de ayer, están dando aquí una serie de cosas a otros territorios que no dan Aragón, y aquí estamos hablando de repente de que si hemos quitado una palabra o no de un acuerdo de una ley. Entonces, claro, no, honestamente, yo creo que no es el debate de Aragón. El debate de Aragón es cuánto dinero está llevando a esa comunidad, por qué no nos dejan llevar a una comisión bilateral determinados temas que otras comunidades se están llevando. Y han conseguido derivar a un tema que no da ningún rédito a Aragón, y sin embargo no hablar de temas tan importantes como la educación, la sanidad o qué carreteras hacen o dejan de hacer. El debate de Aragón deberían ser todos, debería ser la educación, sí, pero bueno, sanidad. Óscar, a mí el debate, si conseguimos que las aulas, que se note en nuestra infancia, en las adolescencias, en cómo están las aulas, pues bueno, a mí, honestamente, si se puede tocar, pues mucho mejor. Pero bueno, que tiene que ser todos los debates, pero si ahora encima es algo material, a mí me parece un poco mejor. Pero bueno, que podemos hablar también de temas no materiales. Claro, pero quiero decir que el Gobierno se siente mucho más cómodo llevando una bilateral de temas que tiene que poner 0 euros que de temas que de repente tiene que poner 10.000 millones de euros, como a comunidades como Cataluña, País Vasco u otras comunidades. O sea, para ellos es más cómodo que Aragón, tener a Aragón como memoria histórica, y sin embargo tener a Cataluña o País Vasco dándoles millones de euros. Eso, desde luego. Bueno, Aragón como memoria histórica lo tiene ahora porque ha habido un informe de los relatores. No, lo tiene ahora, perdona. Que critica... Perdona, Óscar, ¿y quién elevó ese informe? ¿Quién lo elevó? O sea, ¿quién llevó este tema a la ONU? ¿Lo llevó Aragón o lo llevó el Gobierno central? No, es que Aragón ha sido quien ha derogado la ley de la memoria democrática. Oscar, ¿quién llevó esto a la ONU? ¿Lo llevó Aragón o lo llevó el Gobierno central? El Gobierno central, porque Aragón deroga la ley de memoria democrática. Oscar, pero ¿quién deroga el dinero? ¿Y quién está contando el dinero de Cataluña? ¿Aragón o el Gobierno central? ¿Ha derogado Cataluña la ley de memoria democrática? Pues si no, a lo mejor también lo hubieran llevado. Claro, o sea, pero no nos engañemos a nosotros mismos. O sea, este debate lo ha planteado el Gobierno central hacia Aragón, y estamos aquí nosotros comprando el discurso hablando de memoria histórica, mientras
está dando al resto de comunidades otras cosas. No, bueno, el discurso se lo... perdona, aquí está el gobierno... O sea, tú mírate el Consejo de Ministros de ayer, míralo. Y estamos aquí nosotros debatiendo memoria histórica mientras está con otras comunidades dando lo que está dando. Por cerrar el asunto, Óscar, ibas a decir. Sí, creo que se debe hablar de todo. Igual que el gobierno de España ahora quiere hablar de memoria democrática, pues también creo que cuando el gobierno de Aragón le pide hablar de infraestructuras, de sanidad, de obras hidráulicas, etcétera, etcétera, también debería estar dispuesto a hablar. En eso estoy absolutamente de acuerdo, y también en que creo que los relatores especiales de la ONU deberían haber preguntado a Aragón antes de realizar este informe. Aparte de ahí, es que hablar de memoria histórica yo no creo que sea algo que no se deba hacer o que haya que cerrar. Hay que mirar al presente y al futuro, sí. También hay que hacer justicia con el pasado. Y en este país no se ha hecho justicia con las víctimas de la dictadura franquista. No se ha hecho. A los asesinos se les ha condecorado. A las víctimas siguen tiradas en cuneta. Entonces, mientras no cerramos esas heridas, pues tendremos que seguir hablando de memoria histórica. Evidentemente es el gobierno de España quien eleva a la ONU este informe, pero es que lo hace porque el gobierno de Aragón deroga una ley de memoria democrática. Y la deroga con una ley que hace cosas como poner en el mismo plano la Segunda República que la dictadura franquista, que es una auténtica barbaridad y reescribir la historia. 9:10 de la mañana. Por completar este asunto relacionado con la memoria democrática, ayer el Supremo anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Esperanza, vamos a recordar primero quién es Dolores Delgado para empezar a entender todo esto. Pues Dolores Delgado, hay que dar un par de pasos hacia atrás. Fue ministra de Justicia durante el primer gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2022. Después fue nombrada fiscal general del Estado, cargo que ejerció entre 2020 y 2022. Entre sus hitos en esos años, introdujo la violencia de género en la formación de los jueces y también instruyó el expediente para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Dejó el cargo por motivos de salud. Hace casi un año, el Consejo de Ministros aprobó su designación como fiscal de memoria democrática, una plaza de nueva creación para la que fue propuesta por la Fiscalía General del Estado, cargo que, como ya hemos dicho, había ocupado ella previamente. ¿Cuáles fueron las reacciones y cuál es la novedad, digamos, ahora? Pues la propuesta de que fuese Delgado la designada para cubrir esta plaza desató una tormenta en el Consejo Fiscal, este órgano que debía votar y pronunciarse sobre ese nombramiento. 7 de los 12 integrantes, la mayoría conservadores, decidieron no participar en la votación. A partir de ahí se presentaron 3 impugnaciones a esta designación. Una de la Asociación de Conservadora de Fiscales, 2 de la Asociación Independiente y 3 del fiscal Luis Ibáñez, que también optaba a ese cargo. Ahora, tras estudiar esas impugnaciones, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido por mayoría anular el nombramiento de Delgado como fiscal de memoria democrática. La decisión ha sido adoptada por mayoría 4 votos a 1. Ajá, así que reacciones a las reacciones, digamos. Este asunto se coló ayer. Espera un momento, Javier. Respira, no te preocupes. El asunto que se colaba ayer en la sesión de control al gobierno, ya lo cuento yo. Y allí, en la sesión de control al gobierno, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, pidió el cese del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por lo que está pasando con este asunto. Le respondía la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, acusando al PP de no reconocer la legitimidad de las instituciones del Estado. No es regeneración democrática, es depravación democrática. Y hoy tienen la oportunidad de oro para demostrar lo contrario. Cesen al fiscal general del Estado. No reconocen la legitimidad del Tribunal Constitucional, no reconocen la legitimidad de la Fiscalía General del Estado, no reconocen la legitimidad del Congreso de los Diputados, porque ustedes no reconocen ninguna legitimidad que no esté en su órbita. Asunto Dolores Delgado. Eva, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, es que al fiscal general no se le puede cesar, debería dimitir en todo caso. Esto es un matiz que hay que tener en cuenta. Y se está planteando seriamente que deba y dimita, ¿no? Después de los últimos varapalos, añadido por la presunción de que pueda haber desviación de poder, porque también se mezclan las relaciones de pareja con el juez Garzón, que creó la ley, que creó esta plaza a la que ahora quieren que acceda Dolores Delgado, y que debe ser controlada por el Consejo Fiscal y necesita una serie de asesoramientos, ¿no? Esto por parte de Dolores Delgado y de su amigo de máxima confianza, al que ella misma le dio la salida, Álvaro García Ortiz. A mí lo que me sigue preocupando en todo esto es la transferencia de política y poder en la justicia, que debería actuar como contrapoder,
y que vemos nuevamente cómo se contamina, ¿no?, a través de la política, de las dudas que pueda generar la colocación de cargos por afinidad política, en este caso del Gobierno central. Óscar, Jesús, Óscar. Bueno, lo que dice el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es el que tiene que atender el Consejo Fiscal, es que los miembros del Ministerio Fiscal no pueden ejercer una circunscripción en la que también ejerce una actividad industrial o mercantil, su cónyuge, su pareja estable, que obstaculice el imparcial desempeño de sus funciones. La pareja de Dolores Delgado, Baltasar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional y abogado en funciones con una enorme relación con la memoria democrática. Yo no soy ningún experto en el tema, pero desde luego me parece lógico que al menos haya dudas sobre la idoneidad del nombramiento de Dolores Delgado, y comparto con Eva esa preocupación porque haya ese trasvase de personas de la política a la justicia, porque desde luego no hace ningún bien a la separación de poderes que deberíamos tener. Sí, estoy de acuerdo con Óscar y con Eva, y me pregunto cómo es posible que se atreviesen al nombramiento, siendo tan evidente, tanto que es muy pública la relación de Garzón con la ex fiscal general del Estado, en el sentido que son pareja formal, como la actividad de Garzón con la memoria histórica, ¿no?, que es un reconocido abogado con ella, y que es, diría que es el precursor en España ese precursor, ¿no? Es el principal abogado que la tanto primero como juez y luego como abogado penalista. O sea que no acabo de entender muy bien cómo se atrevieron en su momento a dar el salto. 4 minutos para llegar a las 9. Me guardo un último tema para cerrar el análisis de la actualidad política. Ayer Javier Lambán, el secretario general del PSOE aragonés y expresidente de la comunidad, estuvo presentando su libro. Ya lo presentó aquí en Buenos Días Aragón. Ayer lo presentó en la Aljafería. Falta que las comunidades autónomas, a las que ya asigno un papel fundamental en esa refundación, en esa regeneración de España, tomen conciencia de la importancia que tienen como parte fundamental del Estado y tomar ejemplo de lo mejor que nos ha ocurrido en nuestra historia, de la transición, de ese magnífico ejercicio de concordia y de responsabilidad. Dijo Lambán ayer en el ciclo Conversaciones en la Aljafería que el caudillismo que se impone en los partidos políticos, también en el suyo, está afectando a la calidad política. Y dijo Lambán que si el PSOE se limita a seguir las recetas que le marcan desde Madrid, no ganará en Aragón en 2027. Óscar, empiezo por ti. Muchos mensajes a su propio partido, ¿no? Creo que es un poco exagerado hablar de lo de caudillismo. Es evidente que Pedro Sánchez está haciendo un partido socialista absolutamente personalista. Lo demostró con lo que hizo la semana pasada, con su periodo de reflexión, y lo ha demostrado ahora poniendo a su alrededor, es algo que está haciendo desde el principio, a gente de su máxima confianza, por ejemplo, nombrando a Rosa Serrano como candidata, ¿no?, en las elecciones europeas en detrimento de Isabel García, y con ese movimiento haciendo que Miguel Gracia entre como senador, que es un movimiento que no sorprende, porque las listas de todos los partidos se suelen hacer desde Madrid, que es un movimiento que nos sorprende teniendo en cuenta, como he dicho antes, que Pedro Sánchez premia o se reúne si quiere rodearse de todos aquellos que no le van a fallar, o que se supone que no le van a fallar, pero que desde luego no respeta la democracia interna que debería respetar. Pues si se hubiera respetado el apoyo del PSOE aragonés, el PSOE de Zaragoza sobre todo, que es con quien está enfrentado el PSOE estatal, es a Isabel García. Y luego hablaba Javier Lambán del Estado autonómico. Bueno, él siempre ha defendido el Estado autonómico. Yo creo que el Estado autonómico en España funciona moderadamente bien. Me parece bien que lo defienda. Sí, yo coincido en que el caudillismo no ayuda en el PSOE Aragón. El caudillismo es de Ferraz. Y luego que si siguen las recetas de Madrid tampoco va a ayudar a que retomen el gobierno de 2027. A mí la imagen que vi de gran parte del PSOE aragonés en el fatídico comité federal que hubo en los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, pues que acudieron ahí, ¿no?, un poco a aplaudir al líder ausente. No me gustó como aragonés la imagen que vi, la verdad. No la entendí. No la entendí, y aún encima un poco la humillación que hubo después, 2 días después, de ver cómo la eurodiputada aragonesa era relegada y sacada de la lista, ¿no? Yo creo que eso no ayuda a dar una imagen de fortaleza del PSOE aragonés, y creo que harían bien en marcar unas distancias que básicamente, es decir, si el Partido Federal te relega y te está humillando, es que tú como partido tienes que estar autónomo y tienes que dar una imagen de independencia.
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que a lo largo de los últimos años hemos visto cómo Pedro Sánchez, que se apoyó en la militancia en la mayor crisis del Partido Socialista para salir adelante y ser reelegido, una vez que estaba en el cargo se olvidó, ¿no?, de la militancia y fue colocando a cargos ad hoc a sus amistades, saltándose por encima las decisiones democráticas internas que marcaban el reglamento de su propio partido, y dejaba mucho que desear. Lambán ayer habló de cesarismo, además de caudillismo, y así es, ¿no? Ciertamente es preocupante y plantea una situación al Partido Socialista en Aragón en la que tiene que continuar avanzando por las líneas que le han definido. Efectivamente, tal y como dijo ayer Javier Lambán, intentar avanzar sin obedecer solo las órdenes de Madrid, con las que muchas veces se está en desacuerdo, ¿no? Hemos hablado antes de la Comisión Bilateral Aragón-Madrid, pues esa es, por ejemplo, una de las líneas de flotación que siempre hemos defendido desde esta comunidad. Aquí lo dejamos, que son las 9 de la mañana. Ahora seguimos con la tertulia, ahora seguimos con más temas, con Eva de Fior, con Óscar Cibiete, con Jesús Morales. Pero a las 9, como siempre, actualizamos información. Ahora mismo, ¿por dónde pasa la actualidad, Ana? Por el incendio que se iniciaba en la tarde de ayer y que está ya estabilizado, como les hemos ido contando aquí en Aragón Radio. Ha quemado unas 80 hectáreas, 10 en Cataluña, unas 70 en Aragón, sobre todo de Pinar, en Lledó. Teruel, Eva Lázaro. Por este incendio la pasada noche ha habido que desalojar a los vecinos de unas 15 viviendas de fuera del casco urbano de este municipio del Matarraña, que han pasado la noche en casas de familias y vecinos y unos pisos que ha puesto a disposición el Ayuntamiento de Lledó. Hoy sopla menos viento, lo que favorece el control del fuego. Los efectivos han estado refrescando la zona esta pasada noche, que ha sido aún así de inquietud, ha dicho la alcaldesa de Lledó, María Teresa Cribillé. Pues la noche ha transcurrido con inquietud, muchísima inquietud, no sabíamos qué podía pasar. Se veían focos que estaban todavía encendidos y en este momento parece que esté más o menos controlado, pero estamos hablando de un perímetro de 80 hectáreas las que se han quemado, sobre todo en Aragón. Aragón y Cataluña, pero sobre todo en Aragón. Ahora mismo en la zona por parte de Aragón están trabajando 3 autobombas, 3 cuadrillas terrestres, un helicóptero, una cuadrilla helitransportada, 4 agentes para la protección de la naturaleza y un director de extinción. Y por parte de los medios catalanes hay 5 autobombas y 25 personas trabajando todavía en este incendio. Además, Cruz Roja atendió durante el año pasado a más de 71.000 personas en Aragón, en su mayoría personas mayores e inmigrantes con pocos recursos. Hoy, en el Día Mundial de la Cruz Roja, hemos conocido el trabajo de esta institución de la mano de su coordinadora en Zaragoza, de Susana Arroyo. Gran parte de sus atenciones se centran en aspectos básicos como la vivienda o la comida para quienes tienen menos recursos, pero la tendencia está cambiando. Cada vez son más las personas que acuden a Cruz Roja buscando simplemente compañía. El programa Cruz Roja Te Acompaña atendió solo el año pasado a más de 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. La soledad no deseada está creciendo mucho, por ejemplo, en jóvenes con tanto móvil. No salen de casa. La pandemia hizo muchísimo de aislamiento, un divorcio, una pérdida de trabajo. El acompañar a todas esas personas que han llamado más de 30.000 personas. Es decir, que es un canal que era necesario porque la soledad es muy dura y a veces puedes estar sola cuando estás acompañada. En Zaragoza, los vecinos del entorno del Paseo de la Independencia arrancarán esta semana una prueba piloto sobre recogida de residuos. Guillermo Domingo. La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, va a dar a conocer los detalles de la iniciativa. La ciudad comenzó el mes pasado a implantar progresivamente la recogida separada de residuos orgánicos y pretende instalar hasta el Pilar unos 2.000 contenedores marrones para este tipo de desechos. El consistorio busca así avanzar en su objetivo de convertir a Zaragoza en una ciudad cero residuos. En la provincia de Huesca, Bielsa acoge hoy la celebración del Día del Recuerdo a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra civil y la dictadura. María Ángel Pérez. Fue precisamente esta pequeña localidad del Sobrarbe una de las principales rutas de exilio de muchos aragoneses represaliados durante la Guerra Civil. La jornada, que contará con testimonios de diferentes descendientes de esta zona que tuvieron que huir, incluye una ofrenda floral y una contextualización histórica a cargo de Alberto Sabio, catedrático de Historia Contemporánea y de la Asociación de Memoria Bolsa de Bielsa. El acto en el que participan los subdelegados del Gobierno en Zaragoza, Huesca y Teruel aparece recogido en la Ley de Memoria Democrática.
De los deportes, el Casademont Zaragoza ha hecho ya oficial su primer fichaje de cara a la próxima temporada. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Se trata de Elena Puello, base de 23 años, que viene de terminar su etapa universitaria en los Estados Unidos. De hecho, durante las últimas 5 temporadas ha vestido la camiseta de los Arizona Wildcats con un promedio de casi 10 puntos, 4 rebotes y más de 3 asistencias y robos. Sus números la han situado en el número 22 del draft 2024 de la WNBA. Por otro lado, el Real Zaragoza comienza a preparar hoy el encuentro del domingo en Oviedo, para el que Víctor Fernández pierde a Lluís López por un esguince en el ligamento interno de la rodilla derecha. Pese a ello, el central podría regresar antes de que concluya la temporada. En el lado positivo está el posible regreso a la convocatoria de Mollejo y Lequés. En el Huesca, Gerard Valentín es duda para el choque del domingo en Elche, una cita que el equipo comienza a preparar también hoy por la mañana, y el Borussia Dortmund es el primer finalista de la Champions tras eliminar al PSG esta noche a las 9. Real Madrid y Bayern de Múnich se juegan la segunda plaza en la ida, recordemos, empateados. Y nos queda la predicción del tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, una situación tranquila la de este miércoles. El viento va a ir a menos en casi toda la comunidad, todavía con un poquito de cierzo en cualquier caso, también viento del norte en los valles del Pirineo, y sobre todo va a ser una jornada limpia, transparente y con pocas nubes. Las únicas que tendremos son las que hay ahora mismo en Teruel, que se van a acabar disipando. Y la temperatura muy dual, porque la mañana empieza fresca, además con ese vientecito, las sensaciones de más frío, y en cambio la tarde acabará siendo muy agradable, más de 25 grados de máxima en la depresión del Ebro. Mañana una jornada también completamente serena. La mañana ya no será tan fría y sobre todo la tarde del jueves ya llegará a rozar los 30 grados de máxima en algunas localidades cercanas al Ebro. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en directo en Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, en la radio pública, con Eva de Fior, con Jesús Morales y con Óscar Civita, y con la mirada puesta ahora en Gaza, porque Ainara Güerri, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos novedades, ¿no?, en la franja. Sí, información de última hora. Acabamos de conocer que Estados Unidos ha mostrado su preocupación por la invasión, máxima preocupación, e incluso anuncia la detención de momento de más arsenal para el conflicto, arsenal que iba dirigido a Israel. Hay además otras reacciones al comunicado que emitía en las últimas horas desde Israel, reconociendo que habían llegado al territorio de Rafah, en una zona estratégica, una ciudad de 55 kilómetros cuadrados, en la que hay 1,4 millones de personas refugiadas. Ojo, porque hay, según los últimos datos ofrecidos hace escasos minutos por UNICEF, 600.000 menores en esta zona, en Rafah, que no tienen lugar seguro ahora mismo donde ir. La ONG se ha dirigido ya al mundo, como digo, hace unos minutos, suplicando un alto al fuego. Seguimos demandando, implorando un alto al fuego humanitario inmediato y duradero, la liberación inmediata de los rehenes y el fin de cualquier violación de los derechos de todos los niños y niñas. Las fuerzas de defensa de Israel han emitido un comunicado, un pequeño extracto. Dice: como parte de la operación hemos tomado ya el control operativo del paso de Rafah en el lado gazatí a raíz de información de inteligencia que apunta a que terroristas lo usaban para objetivos terroristas. Gracias, Ainara. Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Profesora Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay que tener en cuenta de este último movimiento por parte de Israel, del tomar la frontera, del tomar el paso de Rafah? Pues que prácticamente ya es el último estadio de la guerra que se inició en el mes de octubre. Ya sería un poco la conclusión del control, entre comillas, del territorio, porque bueno, todavía no está totalmente pacificado ni se han destruido totalmente todas las infraestructuras de Hamás, pero efectivamente Rafah sería un poco el último escalón, y donde se presupone que el grueso de las infraestructuras que quedan pues todavía estarían allí, y parte de los rehenes también se presupone que se han tenido que retirar. Los que queden vivos, por lo menos, han tenido que retirar a esa zona. Profesora, ¿qué encaje tiene esto con la presunta tregua que estaba encima de la mesa, que Hamás había dicho que aceptaba y que Israel había dicho que sí, pero que bueno, que cuando terminase con lo que estaba haciendo? Pues, a ver, esta tregua ha sido mediada por Egipto y por Qatar, que son un poco los mediadores tradicionales en todas las escaladas que ha habido en los últimos años entre Hamás e Israel. Inicialmente Hamás era muy reacio a aceptarla, porque eso implicaba tener que aceptar la devolución de los rehenes, a lo cual Hamás ha estado negando los últimos meses. Y
Y bueno, pues la cuestión ha sido que Israel inicialmente se había retirado de Rafah pues como a principios del mes de abril. Todo hacía pensar que lo iban a dejar ahí un poco en parado, pero pues una vez que ya se ha superado la crisis con Irán, etcétera, Israel ha vuelto a retomar la actividad en la zona, porque como te digo, es un poco la conclusión natural de toda la campaña que se inició en el mes de octubre. Entonces ha sido cuando Hamás, posiblemente por la presión militar, ha aceptado pues esta propuesta de alto el fuego, que Israel todavía no ha terminado de aceptar, porque quedan temas muy espinosos como cuántos rehenes nos vais a dar y a cambio de qué. Profesora, ahora mismo, ¿qué salidas diría usted que hay al conflicto? ¿Qué salidas diría usted que hay a la guerra? Pues el escenario 1, la conclusión de las operaciones militares en Rafah. Desgraciadamente para la población civil de la Franja de Gaza, especialmente mujeres y niños, que es la población más vulnerable, pero pues a fin de cuentas es la conclusión natural de la campaña. O sea, desgraciadamente el escenario es ese. Un alto el fuego, pues el alto el fuego, a ver, hay que entender un poco qué es lo que Hamás entiende por un alto el fuego. Para Hamás un alto el fuego es un periodo de rearme. Y esto es muy difícil de hacerlo ver a la comunidad internacional, pero no es lo mismo un alto el fuego para un país occidental que el alto el fuego para un grupo de corte yihadista como es Hamás. Entonces, para Hamás, un alto el fuego es simplemente un periodo de calma que se utiliza para el rearme. Con lo cual eso, obviamente, para Israel es totalmente descartable. Se puede aceptar un alto el fuego según las condiciones de cara al intercambio de rehenes por prisioneros, pero eso no va a ser un obstáculo para continuar con las operaciones en Rafah. Entonces, bueno, el escenario de alto el fuego está ahí, pero con bastantes matices. Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, muchísimas gracias por habernos puesto este contexto. Un saludo. A vosotros un saludo. Muy buenos días. Ya decíamos, últimas novedades, últimos avances. Israel ha tomado el paso de Rafah. Estados Unidos dice que no va a enviar más armas a Israel para ayudar, lógicamente, a Israel. Y la comunidad internacional pide que no se siga por este camino. Óscar. Estados Unidos deja de mandar armas a Israel, pues bueno, ya con las que tienen son capaces de matarlos a todos, no hace falta que les manden ninguna más, ¿no? Es que es alucinante por ser muy eufemístico, ¿no? Estamos viendo un genocidio en directo, más de 35.000 asesinados, con la connivencia, cuando no el apoyo directamente, de países como Estados Unidos, con la connivencia de esa mal llamada comunidad internacional. Es decir, hasta España, que Pedro Sánchez ha sido de los más críticos con lo que está sucediendo y que ha hablado del reconocimiento del Estado palestino, hasta España no se atreve, o Pedro Sánchez no se atreve a romper relaciones comerciales con Israel, sigue vendiendo armas a Israel y se siguen sucediendo las adjudicaciones desde el Ministerio de Defensa a empresas militares, a empresas fabricantes de armas israelíes, que además venden sus armas como con el eslogan de probados en combate. Es absolutamente vergonzoso y no quiero yo contradecir a la profesora, pero escuchándola pareciera que es Hamás quien está asesinando todos los días a gente y no, aquí quien está asesinando todos los días a gente es un Estado terrorista porque comete actos de terrorismo como es Israel. ¿Y qué diferencia la reacción de la comunidad internacional con Ucrania, por ejemplo, que todos fueron condenas a Rusia, envío de armas a Ucrania, sanciones comerciales a Rusia, y me parece bien que quede claro? ¿Qué diferencia con esto, no? En este lado nos estamos poniendo del lado de los asesinos, del lado de los que están provocando una auténtica masacre, un genocidio en Gaza que terminará cuando se los maten a todos. Jesús. Bueno, por un lado estoy de acuerdo con Óscar, pero claro, el problema es que es defensivo y que como ha dicho la profesora, claro, el problema es que jamás sí que mata y que si no mata todos los días es que no puede, porque jamás ha matado todo el que ha podido y que como bien ha explicado la profesora, el alto el fuego lo usa para rearmarse y que cada vez que se rearma mata. O sea, que jamás es una organización terrorista que no mata de vez en cuando, sino que su misión es matar constantemente y que lo ha demostrado, ¿no? Y que cada vez que tiene capacidad de matar, mata, y que cada vez que va a hacer un atentado, hace un atentado, y que, o sea, no es que sean unos terroristas, unos pequeños terroristas que de vez en cuando atienden una vez al año, no.
Es una organización terrorista que su misión en la vida es acabar con con los judíos y que no existe Israel. O sea, el problema es que Hamas no es un terrorismo, bueno, no existe terrorismo idealista, o sea, pero es que es una organización terrorista que su misión única es acabar con los judíos y acabar con el Estado de Israel. Entonces, claro, el problema es qué hace Israel ante un grupo terrorista que su única misión de existir es acabar con ellos. ¿Que la respuesta de Israel es excesiva? Pues sí, está siendo excesiva. ¿Que no nos gusta que Europa esté mirando para otro lado o incluso apoyando a Israel? Exacto, no nos gusta. ¿Que no nos gusta que Estados Unidos esté en una situación incómoda porque por un lado está diciendo que no queremos que caiga Israel, pero por el otro lado no quiere que jamás esté matando a Israel si puede? Pues no nos gusta. Pero claro, la situación es que es muy incómoda porque jamás no es como un niño pequeño que digas, no, es que jamás en cuanto le dejan un poco se pone a matar judíos. Entonces, pues claro, es una situación muy incómoda y muy desagradable y a la vez, pues claro, tampoco Europa puede ponerse a matar a los de Hamas. O sea, es una situación bastante desagradable para todos. Sí, yo también entiendo que, escuchando a la experta, ya lo ha dicho ella, que puede sonar muy mal decir para la comunidad internacional que un alto del fuego se entiende como un espacio de tiempo para el rearme en el que se van a generar todavía más muerte, más víctimas y una forma de alargar el conflicto, digamos, ¿no? Y más en el espacio de Rafah, donde hay 1 millón de palestinos refugiados y el dato que se ha dado hoy de 600.000 menores nos debe hacer pensar la gravedad de lo que puede suceder allí, ¿no? En ese pequeño espacio de Rafah que es clave para la victoria en este conflicto de Israel sobre Hamas y los palestinos. Y lo que se está pidiendo desde la comunidad internacional es que sea con el menor daño posible, ¿no? Y es lo que se está advirtiendo por parte, sobre todo, de Estados Unidos, que ya veremos qué sucede de cara a final de año si gana Trump las elecciones en el que el conflicto del que estamos hablando, bueno, puede dar un vuelco de violencia armamentística brutal, ¿no? Y en medio están los intereses también de la comunidad internacional, económicos y de miedo al terrorismo. Lo explicaba Jesús, ¿no? La amenaza que supone el terrorismo islamista, no solo en este conflicto, sino a nivel mundial y las preocupaciones que genera dentro de los propios gobiernos, el de España también, y el Ministerio del Interior, y el seguimiento que se hace al terrorismo islamista dentro de toda la comunidad internacional. Yo es que niego la mayor, es decir, cuando Hamas hizo el atentado terrorista, injustificable, inadmisible, cruel, horrible, que quede claro, se dijo que Israel tenía derecho a defenderse. Bueno, claro, eso es considerar que este conflicto comienza cuando Hamas comete ese atentado terrorista. Pero no es así. La ocupación y el apartheid israelí en Palestina comienza con la propia creación del Estado de Israel en 1948. Desde ese momento, Israel ha creado en la Franja de Gaza la mayor cárcel al aire libre del mundo. Con datos del Orden Mundial, que es una publicación que al menos a mí me parece bastante fiable, desde 1988, con la primera intifada, ha habido 11.652 asesinados palestinos, sin contar los 35.000 últimos desde el ataque de Hamas, y 1.766 israelíes. Entonces, ¿quién tiene derecho a defenderse? Pero sí, Palestina. En esto estamos todos de acuerdo. No estáis de acuerdo porque estáis hablando solo de que jamás son muy malos. Por supuesto que son malos. Y los israelíes que son unos terroristas. No, y yo creo que además, que no le hemos comentado, las movilizaciones que está habiendo a nivel mundial dentro de las universidades, que son muy interesantes porque están reivindicando una forma de solución distinta del conflicto, en la que no medie la violencia. Yo creo que estamos hablando de eso. Aquí nadie habla de quién tiene o no tiene la razón, sino de cómo conseguir una solución con el menor número de víctimas posibles, apoyada esa solución por la comunidad internacional. Para empezar, rompiendo relaciones absolutas con Israel, dejándoles de mandar armas a Israel, que ya han matado 35.000 personas en 3 meses o 4 o lo que sea. Es que es un genocidio y nos da igual. O sea, es que es tremendo. Mira, Oscar, y por eso decía yo lo del... Un segundo, Jesús, solo un segundo y termino ya. Lo del derecho a defenderse. El derecho a defenderse lo tienen los palestinos, que son los que llevan sufriendo una masacre 70 años. Lo tienen ahora y lo tenían antes. ¿Y eso quiere decir que Hamas sea bueno? No, Hamas es un grupo terrorista peligroso. ¿Eso quiere decir que el terrorismo islamista pueda llegar a Occidente? Pues sí, claro, porque estamos dándole el apoyo a los que les están matando. Pues claro que va a llegar.
A ver, primero, ya ha llegado. En el siglo XX Sí, claro. y en el XXI, este debate de por qué los terroristas atacaban se ha dado siempre, ¿no? De por qué el IRA atacaba, por qué ETA atacaba, por qué Al-Qaeda atacaba, y siempre había un argumento, ¿no? Y siempre había quien justificaba el ataque de las Torres Gemelas y los atentados que había de ETA. Yo no estoy justificando el ataque de Hamas, que quede claro, ni justifico los de ETA ni respuesta, ¿no? Has dicho que era una respuesta y que no empezaba ahí. He dicho que quien tiene derecho a defenderse es Palestina. Que ha quedado muy claro que decías que esto no era que hay que empezar ahí, que todo era que claro, que la historia empieza mucho antes que el ataque de Hamas. Condenando el ataque de Hamas, por supuesto. Ha quedado bastante claro. Pero simplemente que bueno, pues que está ahí. Pero tú has dicho que Israel es un estado asesino y 35.000 asesinos, 35.000 asesinados. Estos son actos de terrorismo. Yo honestamente creo que Israel se formó porque creo que es bueno recordar la historia. Tú que has hecho un alarde de memoria, yo creo que... No, alarde ninguno, eso es muy fácil recordarlo. Que mira, todos tenemos abuelos y yo creo que también tienen abuelos las personas que viven en Israel, ¿no? Y creo que todos deberíamos recordar lo que ocurrió en Europa hace menos de 100 años, y eso sí que hace menos de 100 años, porque hablamos de 1945. Eso no es óbice para que ellos hagan esto. ¿Me dejas hablar ahora? Sí. Pues creo que sí sería bueno que recordemos que en 1945 en este país, en este continente, hubo 6 millones de asesinatos y expulsamos los europeos a millones de personas que estuvieron en Israel, y de repente, porque se les expulsó y se masacró a una población entera y a una religión entera, y se tuvieron que expulsar y se les recogió ahí, se les echó del continente, se les echó a Europa, ¿vale? Y se fueron a Israel. Y de repente, se fueron, pero los expulsamos, o sea, los europeos. Vale, esta memoria histórica nos tiene que llevar a recordar por qué están en Israel. Y ahora de repente que están ocupando un territorio, pero pues están en un territorio que estaban históricamente sus ancestros. No, eso es están falso. ahí, no porque ellos quieran estar ahí, están ahí porque los estamos europeos, y ya está. En su territorio, no en el de los palestinos. Ahora no en el de los palestinos. Que los palestinos tienen derecho y que por eso les bombardean. Bueno, no, que yo no he dicho eso. Pues, No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho, Jesús. Óscar, si hablamos de memoria yo no he dicho bueno, eso. Pues mire, yo creo que tienen derecho a estar en un territorio y que no tienen derecho a de repente a soportar las bombas y a estos señores bombardeándoles, y de repente a nosotros a justificar que estén ahí. Con lo cual, respetemos un poco la vida de la gente. La de los palestinos también. La de los palestinos respetemos que hubo quizá hay un pueblo masacrado históricamente en el mundo. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Y pongamos un poco de orden. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Que qué pena una cosa, y que sin embargo el pueblo judío el pueblo judío que lo siga masacrando, y que fenomenal. Pues mire, yo creo que no, y que creo que el pueblo judío nadie lo está masacrando. Y de memoria histórica, por favor, que tengamos un poco de respeto para todos. Yo tengo respeto para todos. Al pueblo judío nadie lo está masacrando. Pues yo creo que tienen nadie lo está masacrando. Igual de derecho el pueblo judío que lo tienen los palestinos, y que yo creo que es injusto. Es que son los israelíes los que están asesinando a los palestinos desde hace 70 años. Antes de que terminemos, porque nos estamos encerrando en un asunto que me parece que ya le habéis dado varias vueltas para llegar al mismo punto los dos. La entrevista de las 8, decíamos, Cruz Roja, Día Internacional de la Cruz Roja, con un asunto que ahora mismo le preocupa y mucho a Cruz Roja, y es el cómo se ayuda a las personas que tienen cualquier tipo de necesidad. Hasta ahora se venía haciendo a través de la entrega de alimentos, ahora se va a hacer con una tarjeta monedero, con una especie de tarjeta monedero, que Cruz Roja, como ya lo había dicho el Banco de Alimentos, como lo ha dicho también el Gobierno de Aragón, dice que no es suficiente, que solo va a llegar a 700 familias y que deja fuera a 30.000 aragoneses que lo necesitan. Y Eva, nos decían antes desde Cruz Roja, preocupa especialmente la situación de las personas que están más alejadas de las ciudades, porque ahí es más difícil llegar. ¿Cómo ves este asunto? Yo creo que la voz en contra de la puesta en marcha de las tarjetas monederas ha sido unánime, y tampoco se ha explicado muy bien por qué se cambia el sistema de la entrega de alimentos, pasando por estas tarjetas monedero, con todo el lío burocrático que supone, sin contar con las comunidades autónomas, y además los riesgos también de fraude, de personas que no lo puedan comprender, en fin, un largo etcétera de hándicaps que solo hacen que aumentar la vulnerabilidad. Me preguntabas por la realidad del territorio en Cruz Roja, y es cierto, Cruz Roja tiene una implantación territorial muy importante, pero tiene carencias de voluntarios. Creo que en la entrevista se explicaba muy bien, ¿no? Ese llamamiento a
que todas las personas que puedan colaborar con Cruz Roja y ayudar, pues que se sumen, porque a veces parece que fuera de las grandes ciudades no existen espacios para personas tan vulnerables, y sí que los hay. Porque la cultura ha cambiado, y aunque la sociedad rural se apoya entre sí y es difícil no conocer a tu vecino, es verdad que cada vez somos más individuales y individualistas, y se deja de lado a muchas personas. Aquí en Cruz Roja, por ejemplo, en Alcañiz, hay una sede de Cruz Roja muy grande y desarrollan una labor de ayuda a cientos de personas todos los días, de la mano con los servicios sociales de base. Vamos terminando. Y 24, banda sonora del día. Esta mañana ha elegido Jesús Morales, y lo que ha elegido es lo que vamos a escuchar a continuación, que es esto. A destiempo van viniendo tus fantasmas a escupirme tus recuerdos. Piedra del destino, un domingo de resaca. ¿Qué has elegido, Jesús? ¿Y por qué lo has elegido? Pues es Malos pensamientos de la fuga. Era por la relación del Gobierno Central y Aragón, un poco por la bilateral. Una mala relación. Fuiste y lo importante ha sido eso, que es pasado aunque me quejo, ni te extraño ni te siento. O sea que rock and roll, ¿no, Jesús? Sí. Vale. Aquí lo vamos a dejar, que son y 26, y tenemos que ir ahora con la economía, con la fusión o no. En principio no, del BBVA con el Sabadell y con alguna que otra cosa más. Que vaya bien la mañana. Óscar Civieta, Jesús Morales. Gracias. Eva de Fior. Buenos días. Buen día. miércoles. Fuiste una guerra inacabada, un puñal cuando se clava, un incendio en las montañas. Fuiste y lo importante ha sido eso, que es pasado aunque me quejo, a destiempo van viniendo tus fantasmas a escupirme tus recuerdos. En mi alma otro saco de cemento, en mi cabeza malos pensamientos. Fuiste un Cuba libre sin hielo, un demonio en el cielo, ni exagero ni te miento. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Los días 11 y 12 de mayo, Expo Calzado, la feria de calzado y comercio de Brea de Aragón. Gran exposición de todo tipo de calzado, moda y complementos. La mejor calidad a precios increíbles. Novedades y outlet. Recuerda, 11 y 12 de mayo, os esperamos en Expo Calzado, en Brea de Aragón. El momento ha llegado. Hoy daremos el gran anuncio durante la emisión de La Cadiera, en Aragón Radio. El Mago Yunque aterriza en Zaragoza con el espectáculo Hangar 52. Magia de autor e ilusionismo en un show único para toda la familia. No te lo pierdas el 1 y 2 de junio en el Pabellón Príncipe Felipe. Entradas en yunque.es. Hay nervios. Mesa está completamente fuera del partido. Empiezan los murmullos de la Romareda. Hay tensión. Decide que no hay penalti. Invalidado. Pero cuando salen las cosas bien... Por favor, poner la música de Benny Hill para banda sonora del partido. Colorín colorado en el Príncipe Felipe. Casademón logra la victoria, la permanencia. Recta final para los equipos aragoneses.
Vive con nosotros todo lo que suceda esta semana en Aragón Radio. El viernes, baloncesto. Penúltimo partido de Liga ACB. A partir de las 8:15, desde el Príncipe Felipe, Casademont Zaragoza, Granada. En la esquina Miguel González de 3. El domingo, tarde de Radio Deportiva en Aragón en Juego. Desde las 4, Real Oviedo, Real Zaragoza. A partir de las 6:30, Girona, Casademont Zaragoza. Y para finalizar la jornada, desde las 9, Elche, Sociedad Deportiva Huesca. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Aragón Radio con el deporte aragonés. Bueno, si esta semana nos tenemos que quedar con una noticia en el mundo de la economía y de la empresa, sin duda es la decisión del Banco Sabadell de rechazar tajantemente, además, la oferta de fusión del BBVA por segunda vez en 4 años. La entidad considera que la propuesta que ha recibido del BBVA la infravalora significativamente el proyecto de la entidad y sus perspectivas de crecimiento, así que prefiere seguir en solitario. El BBVA le trasladó al Sabadell que no tiene margen para mejorar la oferta de fusión. Ángela Diego, economista, presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Javier, buenos días. Bueno, lo que vamos a explicar hoy es casi la crónica de lo que pudo haber sido y parece ser que no va a ser, ¿no? No va a ser. Porque hay que darlo ya por descartado o por casi descartado este asunto, ¿o no? No. Todos los analistas están dando por descontado de que algún movimiento del BBVA va a haber. Sería muy complicado que en un plazo tan breve de tiempo 2 negativas por parte del Sabadell. Esta segunda sería especialmente preocupante. Sí que es verdad que llama la atención un poco el planteamiento que ha hecho el BBVA para este asunto, ¿no? No se ha dirigido oficialmente al Sabadell, a su consejo de administración, ofreciendo unas condiciones. El BBVA lanza un escrito, más o menos general, donde de alguna manera hace ver las posibilidades que habría a la hora de fusionarse con el Banco Sabadell, ¿no? Evidentemente eso ha generado un cierto rechazo por parte del banco, ¿no? Yo entiendo que el BBVA está en una situación compradora, dinero tiene, no nos olvidemos que el BBVA ingresa muchísimo dinero cuando vende todo su negocio bancario en Estados Unidos. Se habla de que tiene unos ingresos de cerca de 10.000 millones de euros. Actualmente se habla de que sus reservas podrían estar en 5.500 millones de euros a la hora de poder optar a posiciones compradoras, ¿no? Le hace falta, el BBVA es tremendamente fuerte en el sector minorista, pero no, por ejemplo, le genera bastante desequilibrio sus negocios en Turquía y México, le hace depender excesivamente de países emergentes y evidentemente un banco como el Sabadell, por su implantación, lo comentamos ahora Javier, le vendría francamente bien. Por eso creo que no se va a quedar, creo que algún movimiento el BBVA hará. Ajá. ¿El movimiento puede ser una OPA hostil o esto en principio no? Yo la OPA hostil la descartaría prácticamente, por ahí creo que de última hora hay alguna noticia en este sentido, ¿no? Yo lo veo muy complicado. No hay tradición en España. Se intentó ya hace años precisamente el BBVA para comprar el Banesto y no dio resultado. Creo que sería una cuestión extremadamente delicada el acudir al mercado a comprar las acciones sin el beneplácito, sin la autorización, sin el acuerdo con el banco en cuestión, en este caso el Sabadell. Yo lo vería tremendamente complicado. Sí que es cierto que por una parte podría invitar a hacerlo la atomización del capital del Sabadell. Es decir, podría ser más fácil ir comprando pequeñas porciones y demás, pero por otra parte, a lo mejor en estas operaciones es mejor un núcleo duro de acciones de tal manera que con una operación dejes el tema solucionado. Yo no lo veo, independientemente de connotaciones políticas y demás, que luego lo comentamos como ayer se hizo algún comentario. Sí, ¿no? sí. Bueno, de hecho te lo iba a decir a continuación. El asunto, fíjense si es importante, que hasta hablado Puigdemont sin duda, de la posible operación, ¿no? Y ha llamado mucha atención, me decías ahora, Ángel, que hay que ir de entrecomillado, ¿no? Porque Puigdemont se felicita de la decisión del Sabadell de no dejarse comprar por el BBVA, porque tiene que haber bancos
abro comillas, de obediencia catalana. O sea, la verdad es que, vamos, los que hemos querido analizar un poco con seriedad esta cuestión, yo por lo menos todavía no he cerrado el lado. ¿Cómo que un banco de obediencia catalana? ¿Pero esto qué es? En fin, a lo que voy, ahí queda el tema, con comillas o sin comillas, pero por eso yo descartaría cualquier opción que sea agresiva sin previo acuerdo entre las partes. Si la operación definitivamente sale adelante, algo que en principio se podría retrasar incluso varios meses, la suma de los bancos, Ángel, daría lugar a una entidad con algo más de 1 billón, un billón de euros en activos totales. Sería el segundo banco más grande de España y sería el tercero más grande de Europa. Sin duda. Vamos, hay una cuestión también, Javier, que hay que valorar, la situación del Sabadell. No la hemos comentado, el Sabadell es un banco fuertemente saneado. En estos momentos es un banco que no necesita operaciones de momento de este tipo. Estamos hablando de que, según los expertos, podríamos estar hablando de un banco que puede generar fácilmente alrededor de 1.500 millones de euros de beneficio neto al año. Es un banco, con una enorme implantación, que es una de las cuestiones que al BBVA le atraen, una enorme implantación en el sector empresarial español. Es un banco financiador por excelencia de las pymes, con lo cual la complementariedad con el banco BBVA sería fenomenal, ¿no? Pero sí que es cierto, en el caso de que se produjera, estamos ante un auténtico monstruito. Cuidado con la concentración bancaria en España, Cuidado con la concentración bancaria en España, porque, para que nos hagamos una idea, entre CaixaBank, Santander y BBVA Sabadell estaríamos hablando de aproximadamente un 80% del total de los activos bancarios que estarían en sus manos. Casi sería un oligopolio, ¿no? Casi es un oligopolio, ¿no? Si es que no lo es. Si es que no lo es. Ya es cierto que por parte de las autoridades comunitarias estas operaciones las suelen ver bien, porque es más fácil regular el tema con menos jugadores en el tablero que con más jugadores, ¿no? Pero para el consumidor, para los que estamos a pie de campo, claro, depósitos, remuneraciones, préstamos y demás, claro, cuanta menos oferta, pues posiblemente más endurecimiento de condiciones. Aparte que la brecha se iría aumentando, ¿no? Para que nos hagamos una idea, de ese 100% de los activos bancarios, Javier, Ibercaja está en el 2,5%. Y Ibercaja es un banco serio, preparado y rentable. Ayer vimos los resultados. Fenomenal, 2,5%. 2,5%. Y estos otros tres monstruitos tendrían más del 80%. Claro, esto es como la tiendecita esa muy chula que le queremos muchos, que está en la esquina, pero claro, le ponen al lado una gran superficie comercial. Pues claro que el corazón nos lleva una cosa, pero la cabeza, precio, nos lleva otra, ¿no? Ya. Para el cliente del Sabadell o del BBVA, para el que tiene ahí sus ahorros o para la empresa que trabaja con esos bancos, Ángel, ¿tendría algún tipo de consecuencia que la operación salga adelante en el corto o en el medio plazo? Yo creo que no, porque insisto, son bancos cada uno en su posición fuertemente implantados, ¿no? Sí que es curioso el movimiento de las bolsas ayer. Precisamente cuando se plantea el tema, el BBVA baja un poquito y se dispara el Sabadell, y ayer casualmente es el BBVA el que recupera terreno y el Sabadell pierde algo, ¿no? No, evidentemente no es problema. Insisto, son dos bancos, son dos entidades muy fuertemente capitalizadas, con un enorme peso específico en el sector bancario, para nada, y que alarmas ni nada, ningún tipo de situación. Es una operación propiamente bancaria de gran envergadura, pero no deja de ser más que, ojo, que puede haber otras operaciones ya en cartera. Pues si el Sabadell a lo mejor al final no es posible ser captado por el BBVA, ahí aparece una entidad financiera muy buena que está creciendo de una forma y saneadísima, que es Unicaja, que ya se está empezando a comentar en algún foro que podría ser la alternativa a lo mejor para el BBVA, o para el Sabadell. O para el Sabadell. Para lo que supongo que sí que tendría consecuencias para los trabajadores, ¿no? Porque me imagino que habría una reducción de oficinas, una reducción de plantillas, recortes, etcétera. En principio hay que tener en cuenta que se calcula que la reestructuración, es decir, los posibles acoples y amortizaciones de puestos de trabajo y demás, se está hablando de unos 1.500 millones de euros, lo que sería necesario para dejarle el banco unificado ya en condiciones. Eso evidentemente pasa por reestructuración de plantillas, es decir, estaríamos hablando de evidentemente de pérdidas de puestos de trabajo sin ningún género de dudas. ¿Aquí el gobierno de España tiene algo que decir, Ángel? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De momento ya hay comentarios, muy elegantes, pero comentarios por parte de nuestra querida ministra de Trabajo. Ya habló de que iban a ser extremadamente duros y exigentes ante posibles ERTES y compañía, ¿no? O ERES. No deja de ser una forma de mediatizar un poco las posibilidades
posibles decisiones que se puedan tomar, ¿no? Y repito, bueno, lo que hemos dicho de la obediencia, bueno, pues parece ser que todavía ese espíritu de las cajas de ahorros, si recordamos, parece que ahora el señor Puigdemont lo querría retomar, ¿no? Con bancos de obediencia catalana. Llevamos bastantes años sin una operación de estas características, ¿no? Si no recuerdo mal, Ángel, y con los bancos, esto es verdad, ganando dinero año a año. Sin duda. ¿El hecho de que vayan a bajar los tipos de interés tiene algún tipo de impacto en esta posible operación o en el negocio de los bancos o no lo tiene? Sí, porque en principio el Sabadell, dicen, lo que te comentaba, según los expertos y los analistas, Javier, uno de sus grandes ventajas es los tipos de interés que actualmente están en el mercado. Eso al Sabadell le viene fenomenalmente bien. Con eso prácticamente tendría garantizada su continuidad en el tiempo, su solvencia, su estabilidad. Ojo si bajan los tipos de interés. Hay que tener en cuenta, esto es de dominio público, las enormes cantidades de dinero que están ganando los bancos gracias a los tipos de interés. Todo lo que sea ajustar, evidentemente, va a afectar a su estabilidad. Sí que es cierto que habrá que analizar también los impuestos, ese impuesto a la banca, si va a tener o no va a tener continuidad. Pero evidentemente ya lo creo que condiciona y muchísimo las cuentas de resultados de los bancos, los tipos de interés. Ajá, porque los tipos de interés lo que está previsto es que vayan bajando. Vayan bajando. Todo apunta que en el mes de junio parece ser que la cuestión ya se va a ir conteniendo. No a lo mejor con las grandes expectativas que había, pero sí que evidentemente se va a tener que notar sí o sí. Bueno, yo creo que la radiografía ha sido exhaustiva, profunda y muy interesante. No sé si nos dejamos algo que querías comentar. No. Yo simplemente invitar a la tranquilidad y sobre todo, ya que estamos aquí, que estamos en Aragón, evidentemente sacar de nuevo pecho con una entidad financiera de primer nivel que tenemos aquí en nuestra tierra, no solo en nuestra tierra, hay que quitarse a veces un poquitín el cachirlo, como es un Ibercaja. Ibercaja es una entidad de la que nos podemos sentir satisfechos y que de momento parece que navega con cierta estabilidad por estas aguas tan turbulentas. Ángela Diego, economista, presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias, Javier. Muy bien. Hasta ahora. Gracias. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Joseba Bonaut, ¿qué tal, Joseba? Muy buenos días. Muy buenos días. Esta noche, ¿tú qué haces? ¿Serie, película o te pones la Champions? A ver, Champions fijo, porque es el momento del año, y luego pues día del cine, si tienes tiempo. Sí. Pues, o sea, ¿te da tiempo a un par de cosas? Claro, si no una serie y luego pues el post, ¿no? Si el partido acaba dándose palos, una de acción, ¿no? Sí, así ya vas una de en la Stallone, palma, alguna de eso para relajar. ¿El de ayer lo viste? ¿El PSG Borussia? Lo vi, sí, vi la competición de palos. Sí. La verdad es que los colecciona el Paris Saint-Germain. Aprendí mucho del partido de ayer y así conectamos con nuestros amigos del lunes de deportes, y es que él ha dicho Luis Enrique un concepto súper novedoso, que es el del gol, como ha dicho, el gol, sí. el casi gol, ¿no? El gol estimado. El gol estimado, que esto es una cosa que te ponen ahora en la aplicación de mis marcadores, en función de los tiros, las ocasiones y la peligrosidad de las ocasiones, te van diciendo, gol estimado tanto. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Me parece una timada, pero bueno. Que yo cuando veo también el recorrido de mi vida, digo, veo todos los estimados y digo, el estimado era muy bueno, pero la realidad es una auténtica asquerosidad. Pero bueno, estimamos. Vamos con las recomendaciones de la semana, venga. Charlie Crocker goza de una gran popularidad de la que espero beneficiarme. El problema es que va a quebrar. Me cago en la hostia. Señor Crocker, se acabó la fiesta. Empezamos con Todo un hombre, adaptación de la novela de Tom Wolfe, La hoguera de las vanidades. Joseba. Pues sí, es una propuesta que nos trae Netflix, una miniserie de 6 capítulos, producida, escrita por David E. Kelly, también protagonizada por Jeff Bridges, y está bien, porque siempre está muy bien alguna adaptación de una novela de las 4 que hizo Tom Wolfe. Para el que no se acuerde, o es muy joven o tiene ni puñetera idea, Tom Wolfe es uno de los grandes padres del nuevo periodismo, un dandy, bueno, un vividor. Los que en la carrera decíamos esos periodistas de raza, pero que en el fondo lo que hacían era vivir de la vida. Y Tom Wolfe ha proporcionado, pues yo creo que grandes historias también al cine, a la televisión. Pues La hoguera de las vanidades es un ejemplo de ellos, aunque la
adaptación cinematográfica no fue muy buena. Y esta serie sí que nos propone, yo creo que aspectos que en la actualidad pueden ser interesantes. Un banquero, o sea, un empresario que debe a un banco, igual conectado con lo de antes, 1.000 millones, no sé lo que opinaría en la sección anterior, que deba 1.000 millones, y cómo él se aferra a seguir con su estilo de vida a pesar de que debe 1.000 millones y sacar adelante su vida, su estilo de vida. Es una confrontación entre la visión de América profunda con América corporativa de los bancos, y todo bajo un tamiz clásico de Tom Wolfe, que es el de un humor socarrón, estriónico, personajes llevados al extremo, un poco surrealistas, pero que en el fondo están mostrando cómo era la América de ese momento. Está teniendo un exitazo tremendo en Netflix, ¿no? Sí, porque es una serie, ya digo, que tiene alguna conexión con algunas otras series de estas de poder que tanto gustan, ¿no? Como tipo Succession, sí, ¿no? He leído que nos va a recordar a Succession. Un poquillo, tampoco nos pasemos. Recuerda mucho a Tom Wolfe por lo exagerado que es, lo bizarra que es. Hay escenas que cuando lo vea el espectador dirá, pero ¿qué estoy viendo? ¿No? De lo extremas que son a nivel de sarcásticas, pero sí que es cierto que es una historia de una persona que quiere aguantar, una persona que quiere resistir ante todo, ¿no? y que hace cualquier cosa por aguantar en el poder. Y luego también sus contrincantes, pues la verdad es que son unos bancos que, como siempre, no suelen ser presentados como las hermanitas de la caridad, ¿no? Entonces yo creo que hay buenas actuaciones, creo que hay un buen guión. Y yo creo que es una tensión en 6 capítulos, yo creo que interesante para un par de días, ¿no? 3 días y hasta ahí pasar página a otra cosa y entretenerse. Yo creo que es una buena propuesta, y luego también animar a la gente a leer a Tom Wolfe, que siempre yo creo que es un buen aliciante. Todo un hombre. Netflix, primera propuesta. Segunda. Esta casi todavía no me la puedo creer, ¿eh, Joseba? Vamos a ver, Godzilla -1. Esta es la del Godzilla que yo vi cuando era pequeño, cuando tenía no sé si 10 o 14 años en el colegio, ¿no? Pues no lo sé, porque te cuenta que Godzilla cumplió, si no me equivoco, este año 70 años de su primera película. Por lo tanto, y ha habido... El monstruo, la primera japonesa de estudios Toho, que es estudios clásicos japoneses con las que hizo la película Kurosawa, y tiene, pues ya he perdido la cuenta de cuántas películas hay, ¿no? Pero bueno, me dice aquí el canal de vídeo que van a ver ahora mismo, o que sacará en TikTok Saldaña, que es lo que suele hacer habitualmente, 37 versiones de Godzilla. La he traído porque es una película que no está en el cine, no está en las plataformas, pero es como, yo creo que animar a la gente a que cuando salgan las plataformas la vea. Salió en diciembre, ganó el Oscar a Mejor Efectos Visuales, pero lo he sacado porque ahora hay un Godzilla en la cartelera que es un horror, ¿vale? Y creo que esta película pasó un poco desapercibida y fue una gran película, ¿no? Es volver a los orígenes del Godzilla. Recordad que Godzilla al final es un monstruo un poco alegórico de lo que sufre Japón tras la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, y como ese monstruo es como un recordatorio de ese mal, ¿no? que va a acompañar a Japón tras la posguerra. Yo creo que esta sería un buen doblete para verla después de Oppenheimer, ¿no? Porque uno ve Oppenheimer, ve la versión americana y luego vemos la parte japonesa, ¿no? Lo pirados que quedaron los japoneses. Y es una película estupenda, divertida, de acción, es seria porque tiene una visión también de Japón, una visión política de lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego es súper espectacular. Tiene, lógicamente, unos efectos digitales que ganaron el Oscar, pero bueno. Y luego tiene una cosa buena, que yo cuando voy a casa, cuando estoy cansado, soportar, ¿sabes?, a la gente, a todo el mundo que tienes alrededor, llegas a casa y dices, un monstruo que destroza ciudades, ¿no? Es un placer, es un placer, ¿no? Es un placer que uno tiene y no hay que buscarle más intelectualidad, aunque es una película que tiene su profundidad, y yo creo que es una muy buena relectura, reformulación de la película original, 70 años después, y con una gran calidad y una gran factura, una gran superproducción. Y aunque no están en plataformas, vamos a esperar
esperar, que yo creo en un mes o dos estará para poder verse. He visto que estaba en el Amazon Prime japonés, que sí. No es el que consumimos nosotros, evidentemente. Bueno, todo es ponerse, no todo es ponerse. Bueno, nos conectamos con Japón, con nuestros amigos de Kioto, ¿no? Sí. y lo vemos, ¿no? Claro, la gracia que tiene es que es una película contada, escrita desde Japón, ¿no? Claro, pero como fue la original, ¿vale? Habría para mucho, porque también la sintonía original aparece en esta película de la banda sonora, una banda sonora que luego fue utilizada por raperos americanos en los años 90 para hacer grandes éxitos. O sea, es un mito cultural que yo creo que retoman en su punto original y lo llevan al cine contemporáneo y bueno, no creo que pasó un poco desapercibida en España, entonces bueno, ponemos aquí nuestro asterisco, punto de alerta, ¿vale? Ajá, vale. Cuando salga hay que verla, ¿no? Y a la vez, pues no recomendar que no vayan al cine a ver la película Godzilla, la nueva, pero no tiene nada que ver. No sé si esto entronca ya con lo que no hay que ver esta semana. Bueno, pues, ¿qué no ver? Pues, sinceramente, estoy harto de las mierdas que hace Netflix en directo. ¿En directo? ¿Sabéis que ahora ha decidido hacer programas en directo, Netflix? No. O sea, califico mierda sabía. porque lo son. Sí. Entonces, de repente, un día decidió hacer un torneo de golf con jugadores de Fórmula 1, entonces vimos ahí a Carlos Sainz dándole a minigolf, que no era necesario. Es muy bueno, ¿no? No, es horroroso. Luego puso a Carlos Alcaraz, supuestamente con Rafa, hace algo serio, cuando muy serio no fue. Y ya lo último ha sido lo que ha sido este fin de semana, que es una fiesta de machos alfas alrededor de Tom Brady, que no sé si conocéis a Tom Brady, es uno de los mejores jugadores, claro. O el mejor jugador de la historia del fútbol americano. Cogieron a todos jugadores de fútbol americano ya veteranos, ya retirados, a hacer pues show de comedia alrededor, haciéndole bromas a Tom Brady, ¿no? Mal. O sea, un club de cuñados quedó peor que eso, ¿no? O sea, bromas las más chuscas. Entonces, mi recomendación, no veáis nada de Netflix en directo, por favor, Netflix. No queremos nada en directo. No quiera ser usted una televisión, Netflix. No. No vean eso. No vean eso. ¿Te quedas al contrainformativo o por si hay reto o te marchas? Si me obliga Saldaña, que se quede. Me tendré que quedar. Que se quede. Que se quede. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. Hola Saldaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor. Se me ha invocado en la sección de cine, lo he oído. Sí, se te ha invocado. Ya has visto que tienes aquí todo. Bueno, tienes el auditorio más numeroso de toda la mañana, ¿eh? Bien, es que la gente aquí hay Nara, Esperanza, la gente quiere venir, y luego vendrá Vegas. La gente quiere venir La gente quiere venir a verte, ¿eh? Al contrainformativo, sí señor. Hoy cumpliría 96 años Chumi Chúmez y Pedro Reyes, que era un grande, cumplirá 63. ¿Quién es Chumi Chúmez? No se acuerda. Chumi Chúmez, madre mía. ¿Qué hacemos con Esperanza? Pues googlear y enseñar una foto ahora mismo. Humorista importantísimo en España, desde la transición, la codorniz, en fin, mucha historia. Se le llama Juventud. Sí, esto. Divino tesoro. También cumplen años, estos te sonarán, Esperanza. Marta Sánchez y Enrique Iglesias, conocidos por... Enorme día, ¿eh? Enorme día este 8 de mayo. ¿Y qué opina Bill Gates de esto? Nada. Absolutamente nada. Pues aquí se ha hablado de transporte por carreteras, de la Cruz Roja, de la tertulia, que ha estado bien. Ha habido ahí polémica, la fusión del BBVA con el Sabadell, pero no se ha hablado de asuntos de trascendental importancia que vamos a tratar aquí, como este. Esto tiene una pinta de que es lo del pulpo y la pulpa. Escúchame, Esperanza. pero ¿qué pasa con las canciones de animales? Escuchad. El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él. Mujeres. Un grupo de mujeres numeroso elige a un oso antes que a un hombre en un hipotético escenario de supervivencia. ¿Cómo? Se ha hecho eco de esto la CNN y le han preguntado a un grupo de mujeres y ha salido un 80%, entonces por eso hoy tenemos aquí... ¿Qué tipo de mujeres? Es decir, ante un escenario de supervivencia solas en un bosque, ¿preferís que venga de frente un oso
Así, hola, ¿qué tal? O que venga un oso yogi, o que venga un tipo. Claro, es que depende mucho. Si es un oso que viene así mal, pero si viene el oso yogi, sí, igual. No. Vienen. No me preguntes. No, vienen. No quieras saber la respuesta. Yo Están en el 80%. Yo necesito contexto. Y la película es Winnie the Pooh, claro. No, la película es Grizzly Man, que recuerdo que se acababa comiendo a su protagonista y a su mujer. Toma ya. Entonces, Gran dato a tener en cuenta. Joseba está en el 80 también. Este es el contexto que yo necesitaba. Yo que sepáis que como hombre me siento dolido. Yo en este contexto ayudaría, sacaría mis herramientas de supervivencia. Serías MacGyver. Me tiraría el moco y diría, según este arbusto el norte está para allá, y tiraría para adelante aunque el norte estuviera para allá, y a algún sitio llegaríamos. Sí, señor. Pero yo no haría daño a nadie, ¿no? Y en este contexto me he planteado, y esto es una nueva novedad en el informativo, si queréis seguir con noticias o queréis hacer un ejercicio de reflexión, un juego, una cosa que se hace en internet que se llama tier list sobre supervivencia y animales. Entonces os dejo elegir. Esto es como y como la caja, sois la caja. 4, os dejo elegir. ¿Ustedes son la que votas? Juego. Yo juego la Esperanza caja juega. siempre. Yo siempre juego tamén. Pues yo soy bajo, tienes que jugar. Sí, tier list, que no sé por qué se dice así, porque no se diría Sí, así. Pero, está de moda, lo dicen así los sí, pero jóvenes. que no es el nombre en inglés. No es, claro, que no sería tier list en todo caso, ¿no? Es Tier verdad, list. es verdad. En fin. Yo os voy a decir un animal y vosotros tenéis que decir en un estudio como este, encerrados, solos, con el bicho, ¿qué posibilidades tenéis de sobrevivir? En porcentaje. En porcentaje. Venga, dale. Vamos a empezar con el primero. Una paloma. Va, un 100. 100. Sí, un Ainara. 100, lo único que me da mucho asco sus excrementos. Joseba, la Cero. revientas. ¿Te revienta la paloma? Cualquier animal me revienta. Por eso sello todas las habitaciones de mi montaña cuando voy a la montaña. ¿Pero es algún tipo de miedo o no podrías acercarte a ella? Sí, siento a toda la juventud y todo. Odio los animales. Claro, yo digo Venga. 100, pero sería bastante ridículo la lucha con Vamos ella, con el siguiente, como os veis, con un pero gallo. espera, pero yo pensaba que ibas a sacar aquí algún estudio científico. No, cuando termine, estoy apuntando. Un gallo. 99. 99. Esperanza. Va, 95. Bueno. Sí, yo 100. Sí, y Joseba, sigues... Cero, sigue en el 0%. No los gallos se les puede retorcer el cuello una vez que lo enganchas. Ten en cuenta que es tu vida, ¿eh? Esperaría que pusiese un huevo primero, para luego sobrevivir. Pero que eso son las gallinas. Claro, Sí, eso sí. mal. Pues al gallo, pues nada, 0. ¿No te das cuenta que ni lo he reconocido? O sea, es imposible sí, que sí. sobreviva. Con este el que viene ahora, le tengo mucho miedo. Es un chihuahua asquerosete de estos de ascensor. 100. 100, lo revientas al chihuahua. Evidentemente. Vamos. ¿Cómo lo harías? No, yo solo para defenderme en todo caso. Pero creo que llegado el momento, la posibilidad, hombre, de una persona con un chihuahua, ¿no? A ver, Esperanza, chihuahua, sí. 100. Sí. Y un 80, se agarran la pantorrilla Y te ojo, pueden acabar contigo. No te subes sí. aquí a la mesa. No, Sí, no. estamos hablando de supervivencia, estamos hablando lo del oso a mí me ha dolido y necesitamos Sí, ya pero plantearnos. ¿Dónde quieres llegar, Saldaña? Quiero sacar conclusiones. ¿Y Joseba? Yo creo que este 100, porque Javi no ha querido decirlo porque le gustan mucho los perros y los animales, es perro patada, Sí. ¿no? De toda la vida. Exactamente, no, nadie lo ha querido decir, pero es perro patada. Venga, el que adivine el ruido de este gana. Es un ornitorrinco que sabéis que tiene pico y pelo y es un poco despreciable. ¿Más que la paloma o menos? Sí, bueno, a ver, vamos a empezar por Joseba. 0. ¿Te revienta? ¿Eh? Pero Pero totalmente. un ser con un pico puede contigo. Y con dos. Ainara, ¿cómo lo ves? 50. 50. Esperanza. 90. 90. Sí, 90 de Están que muy os toca. subiditos los dos Están hoy, subidos ¿eh? estos dos, sí. Oye, Escuchas que son Saldaña, animales, buenos días. te puedes subir a la mesa y con cualquiera de ellos... Este estudio se come la sección. Totalmente. Sí, me importa mucho. Y vamos con el último, con el penúltimo. El toro. El toro. Vale. El toro. ¿Vale? ¿Cómo lo ves de sola? ¿Toro? Sí. ¿En el estudio? En el estudio, mano a mano. 0 probablemente. 0, ¿no tienes nada que hacer? No. ¿Vosotras? 0. 0. Pero, o sea, no puedo con las vacas. como para Ojo poder que creo con que el toro. Esperanza tiene esperanza. Claro, a ver, o sea, la pregunta es, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la pregunta? El toro y tú en este estudio. Sí. ¿Quién sobrevive? Solo puede sobrevivir uno. Ah, Te han- hostia, no, yo cargo. Cáspita. No. Y
Soy de Pamplona, conozco muy bien a los toros. Cero. 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 Que sepáis que el toro tiene un punto débil. Yo alguna vez lo vi en las fiestas de mi pueblo y fue el capador el que se encargó de calmar al toro de un modo que os... No quiero saber. Os contaré. Y ya vamos con el rey de la selva. Cero también, evidentemente. ¿Cero? Hombre, claro que No, cero. pero Claro que cero. hay que pensar planes. Cero, nada, ¿nos veis? 0,0000. ¿Pero de qué disponemos nada, aquí? Dispones de tus manos, de tu Nada. cuerpo, de todo De tú. un cable para... No. Nada. Bueno, igual un 1% hecho a mi hijo. Y mientras lo devora, le Sale atacas. corriendo. No, Madre corro. mía. Madre mía, corro. pero no podría salir. No podría salir. Bueno, mañana traeré Igual se calma conclusiones el nombre. De este análisis. porque me he quedado en De eso. verdad, pero de verdad nos has tenido 10 minutos aquí para... Han sido 5, pero necesitaba saberlo. Necesitaba hacer esta información de sola porque necesitaba... estoy trabajando en un estudio importante y claro, tengo que contrarrestar lo del oso que me ha quedado ahí, me ha dolido. Vale. Mañana entonces los De todas resultados. formas, te recomiendo que lo habéis elegido vosotros, te recuerdo. Sí, no, eso es lo peor de todo. Había noticias. Bueno, A ver, ¿qué noticias esto no hay? queda aquí, os contaré. Vale. Habrá segunda parte. Habrá segunda parte. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Buenos días. Muy buenos presente. días. ¿Qué nos vais a contar en la Cadira esta mañana? Tras muchas cosas, vamos a hablar de Madonna, que como bien sabéis ha convertido estos días atrás la playa de Copacabana en una gran pista de baile. Más de 1,5 millones de fans han estado ahí entregados. Bueno, pues hoy nos proponemos repasar otros conciertos multitudinarios de la historia y estamos pendientes de ese anuncio que vamos a conocer a partir de las 12:15 de la mañana desde Motorland. Vale, os escuchamos. Era mejor lo de las noticias. Os resumo, había un boicot porno, una calle más estrecha de España y otras cosas. Y algo de estiércol, También. Mañana más. Buen día a todos. Adiós. Hasta luego.